Buenas, buenas, Tania, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú cómo te fue en tu viaje? Estoy súper cansado, en realidad fueron como, no sé, sentí que fueron como 5 horas de viaje, fue horrible, pero ya en casita. ¿Y tú? ¿Todo bien en la casa? Sí, todo bien. Bueno, no estoy en mi casa, estoy en la casa de mi pareja, ya que tiene mejor equipo que yo para grabar. Me lo aproveché un poquito. O es lo mejor, al final igual necesitaba escaparte un rato. Sí, es que en mi casa contextualizando están construyendo y me levantan, o sea, me despiertan más que nada a las 9 de la mañana con un ruido de sierra sobre mi cabeza, ya que está el segundo piso. Es horrible, de verdad, tenía la cabeza explotando. Era como mi alarma, sonaba antes de mi alarma incluso. ¡Ay, qué horrible! Tu cabeza debió haber estado Sí. horrible. Se me acabó la caja de paracetamol. Con eso te digo todo. Ya, ¿te tinca que vayamos empezando? Ya, pues. Bueno, para los que nos estén escuchando, hoy día, en conmemoración al Día de la Mujer, creemos que es necesario producir un espacio de reflexión en lo que nos representa como comunidad, llevándolo un poco más a los tipos de feminismo, ya que, spoiler, no es uno, sino que varios tipos que representan diferentes luchas y ramas para derrocar el patriarcado en contextos específicos, ¿o no, Cameron? Sí, de hecho, bajo ese mismo sentido, creíamos que es importante como dar una contextualización a lo que son las luchas dentro de la comunidad y cómo se asocian al feminismo, y en ese sentido queríamos hacer un capítulo especial partiendo por el lesbofeminismo, que es uno de los movimientos feministas que nace alrededor de los 70, que junta prácticamente las luchas específicas de la comunidad lesbiana en conjunto con el feminismo, sí, espero no sonar redundante. Para ello, invitamos a la candidata constituyente del Distrito 17. Para los que no saben cuál es el Distrito 17, es de la región del Maule, Eliana Adams. Gracias de verdad por aceptar la invitación. Queríamos preguntarte cómo estás. Hola, no, primero que todo agradecerle a ustedes por el espacio y para conversar también sobre este tema que dentro de los feminismos a veces es un poco olvidado. Así que muchas gracias y ha estado la verdad bien con harta campaña, como bien decías, voy por el distrito 17, son 19 comunas que debemos abarcar como equipo, entonces todo un desafío, pero con harta alegría y esperanza de que vamos a llegar a buen puerto. Eso, con todas las fe nomás. Te va a ir bien, te va a ir bien. Vamos por el cambio Sí, ahí. gracias. Pucha, primero para empezar, así como pregunta bien abierta, si nos podríais contar en qué consiste el lesbofeminismo. Como bien decías, el ecofeminismo es una corriente que comenzó a fines de los 60, a principios de los 70, y es una corriente que nace primero porque ahí se da la segunda ola, que es como la liberación sexual de la mujer, y además de la reflexión que se hace respecto a cómo el feminismo de ese momento les pedía a las lesbianas sobre todo que no dijeran que son lesbianas, porque podrían manchar el movimiento y todo eso. Y en los espacios donde se encontraban con compañeros de la comunidad, perdón, de la población LGTBIQ+, se encontraban con hombres gays cisgénero que también acaparaban un poco, bueno, acaparaban el espacio. Y por el otro lado, las feministas, mujeres hetero cisgénero, también acaparaban el espacio feminista. Y se dieron cuenta que la invisibilizaban y que eso no podía seguir ocurriendo, por lo que se levanta este movimiento de lesbianas feministas, las cuales se enfocan en trabajar en comunidad, se enfocan en trabajar en forma de red, ya por lo menos así sucedió y así sucede en lo que es Occidente, Estados Unidos, Europa, distinto a lo que pasa en Latinoamérica, que después quizás podemos ahondar un poquito en eso. Y ahí es donde buscaban ganar visibilidad y derechos por su orientación sexual. Y así más o menos nace lo que es el lesbofeminismo, lo cual podemos definirlo como una corriente de pensamiento y de actor sociopolítico, ¿ya? El cual es desarrollado por mujeres que se identifican a sí mismas como lesbianas. Genial. Entonces, ¿cómo te definiría la existencia de lesbiana o el ser lesbiana? ¿Existe más de un concepto?
más que un concepto, yo creo que cada lesbiana es, no sé, quizás hay estereotipos, pero como por ejemplo hoy día hay muchas quienes que se definen tomboy, o lo que antes era conocido como la camiona, hoy es como tomboy. Las tomboy fem, las femeninas, pero así como tipos de lesbiana, yo creo que el tipo de lesbiana va también amarrado a la clase, o sea, con un tema de clase, clase alta, clase media, bueno, no existe la clase media, clase baja, la verdad. Eh, yo creo que ahí es donde quizás hay una diferenciación, pero al final del día somos mujeres lesbianas que dentro del feminismo muchas veces se nos olvida porque sí, sufrimos lo que es ser mujer, pero además tenemos una otra opresión que es ser lesbiana. Y ahí le podemos agregar otra si una es lesbiana y pobre, por ejemplo. Entonces, de repente hay cosas que se olvidan. Claro, es porque esta pregunta porque siempre sale como los tipos de lesbianas y como que se estereotipa mucho la lesbiana en sí, como claro, la primera imagen es como la camiona o la tomboy como se dice ahora, y las demás como que siempre son juzgadas cuando son muy femeninas y todo, y sale como el típico, no parecís lesbiana, y es como, ¿qué es ser lesbiana? ¿Qué es tener cara de lesbiana? ¿Cachai? Entonces esa pregunta va como por ahí, si al final cualquier expresión lésbica, por así decirlo, es válida, Sí, totalmente. sí, sin duda. Oye, aunque igual uno como que sea femenina, o sea, tome como se quieran definir Ujú. incluso, uno como que igual las cacha, no sé, yo voy caminando y yo cacho a la prima, yo cacho a la prima, o sea, no, sea femenina, sea más masculinizada. No sé, será algo entre nosotros, pero me Como pasa. tener su radar gay, por así decirlo. Sí, 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 totalmente. Aunque a veces falla, admito. A veces falla el radar. Sí, y duele. sí, sí. Ya, pero ¿para qué? Mejor centrémonos en el ego Ya, ya, femenino. sigamos con la. Tocamos corazones ahí. Igual así como punto de vista rápida, queríamos hacer la pregunta porque igual ha salido como harto últimamente el tema de que, por ejemplo, ser lesbiana no es solamente una orientación sexual, sino que es también una lucha política, es también tener distintas opresiones sexuales, porque al final igual son opresiones sexuales, independiente de como la categoría que tenga cada uno, como que existe esa presión, pues. Entonces igual como que queríamos saber al respecto como qué opináis básicamente como de eso, de la lesbiana como sujeto político también, no solamente como esta orientación sexual y si siempre van de la mano o también se pueden desentender. Entonces, como que igual si podríais explicarnos como tu opinión al respecto, sería genial. Mira, la verdad es un tema súper controversial dentro de la comunidad lésbica, porque mucho se ha peleado en la defensa de nuestros derechos de que uno nace, ¿ya? Nace gay, lesbiana, trans, y de que no hubo una transformación, ¿ya? Sino de que uno es desde que nació. Entonces, cuando lo plantean solo como una posición política en contra de este sistema heteropatriarcal, niegan el hecho de que somos desde que nacemos. Entonces, ahí se genera un dilema para mí y para muchas, porque quienes, en lo personal, yo pasé por terapia de reconversión a la heterosexualidad. Un momento en que me hubiera gustado poder elegir no serlo, pero no pasó. Y creo que ahí es donde quizás el lesbianismo como posición política, como yo soy lesbiana porque no voy a replicar el estar con un hombre por todo lo que políticamente significa, eh, cuesta quizás entender a mí me costó entenderlo, porque era como yo sufrí porque no quería hacerlo en su momento y ahora lo toman como una expresión política, que ahora es súper entendible, es súper legítima. Pero también creo que hay que tener cuidado con esa posición política, porque incluso pueden caer en la suplantación dentro de nuestra comunidad.
porque igual creo, y por lo menos de quienes he visto mucho ese discurso, son de personas que igual tienen, por ejemplo, acceso a una educación mucho mejor que el común de la gente. Entonces, quizás es una posición política legítima, pero se da por ahora y hasta ahora en ciertos contextos que, como les decía, hay mayor capacidad económica para tener una mejor educación y eso la lleva a investigar, a reflexionar, a tener tiempo de ocio para reflexionar sobre estos temas, que no muchos tienen tiempo de ocio para reflexionar sobre el ecofeminismo o como posición política. Creo que es una posición que es relativamente nueva, que se puede ir desarrollando y que hay que buscar los puntos que unan a estas dos visiones para poder trabajar en conjunto, porque al final del día somos mujeres y tampoco le voy a negar a otra persona que se define lesbiana por querer serlo políticamente, no le voy a negar cómo quiere definir su identidad. Eh, Creo que eso también iría en contra de nuestro propio discurso. Por ende, creo que hay que buscar ahí esos acuerdos. Como reflexionar igual al respecto, porque, bueno, yo igual como que he visto harto en redes sociales. Bueno, acá yo me considero queer, Tania se considera bisexual, entonces como que nunca hemos vivido en sí la vivencia lesbiana, como el definirnos lesbianas. Además, bueno, somos no binarias, entonces como que tampoco como que sentimos que, a pesar de que hay muchos no binarios que se identifican, en nuestro caso no, po. Y, y siempre nos llama la atención porque, por lo menos de forma personal, cuando hablan de lesbianismo político, como que tengo una visión muy similar a la tuya, porque uno, independiente de no haber sido lesbiana, tiene la vivencia de, por ejemplo, cuando te gustó la primera mujer y tenía ahí miedo y estaba ahí y no sabía cómo iban a reaccionar y que de repente surja todo un movimiento y te diga como no, todo es súper político y tú igual la sufriste, es como súper fuerte. Entonces, como que yo sí creo que hay una parte política que vivimos como comunidad en general, que es como la parte de tener que luchar por derechos, tener que al final dar a entender que somos normales y que no existe como ningún tipo de perversión detrás, de que no deberían existir lo que, mismo que tú viviste, o sea, una terapia de conversión, ¿cachai? Que es como, todas esas cosas al final igual son una lucha política indirectamente, pero que efectivamente hay todo un detrás humano que no podéis como politizar, pues que al Claro, final son las vivencias en sí. No, o sea, si bien lo personal es político, les cuesta. O sea, hace poco me tocaba dar un taller sobre las terapias de reconversión en Chile y en Latinoamérica. Y hace poco salió el estudio de la Comisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto a la terapia de reconversión. Eh, y hay mucho, o sea, todavía se practica. Acá en Talca tenemos una iglesia que la practica, en San Javier hay otra iglesia que la practica, y cuántas más quizás que no conocemos. Y ahí es donde me choca un poco ese pensamiento de que yo elijo, porque a esas personas o quienes vivimos terapia de reconversión, nosotros no lo elegimos y sufrimos por quienes somos, ¿se entiende? Por nuestra identidad. Entonces, de repente entender como, no, yo soy lesbiana porque quiero ser lesbiana, es como, pienso que no han sufrido las discriminaciones que otros hemos vivido. Lo veo en mujeres que hoy se definen lesbiana por posición política y no, pues ellas no han vivido la discriminación, no la han pegado en la calle, no la llevaron a terapia de conversión, no la echaron de su casa cuando dijo que era lesbiana, no, ¿qué más? ¿Cuántas cosas más no nos han pasado por declararnos como tal? Ahora, sin duda, igual creo que va a llegar un momento, y ahí es donde tengo la esperanza de las generaciones más jóvenes, si bien tengo 26 años, soy joven todavía, pero son los adolescentes quienes traen para mí una nueva forma de ver la identidad y la sexualidad de una forma mucho más libre, sin necesidad de encasillarse. Nosotros, o por lo menos yo tuve la necesidad, tuve que hacerlo
en algún momento, porque si no también era como dentro de la comunidad como, ¿qué eres? Sí, debemos ser sinceros, dentro de la comunidad LGTBIQ+, también hay discriminación, también hay clasismo, también hay de repente formas tóxicas de relacionarse. Y en mis tiempos de juventud, de adolescente, era como una obligación definirte. Y todavía ahí se les cuestionaba a los bisexuales, por ejemplo, de que no, tú no eres bisexual, eres gay o eres lesbiana y no quieres reconocerlo, cuando no es así. Pero hoy día recién lo entendemos. Pero antes, y eso antes fueron, no sé, hace 2010, por ahí, no son tantos años atrás, pero eso Yo no pasaba. lo siento como tan lejano, eso de cuando me declaré bisexual por primera vez, porque yo tuve la mala coincidencia de que salí de closet y como que al mes volví a entrar, por así decirlo. Porque me trataron tan mal, no, es que tú eres lesbiana, solamente asúmete y la lesbiana, y por el otro lado, no, eres hetero, yo solamente te he visto con hombre, eres hetero, ¿cachai? Y es como, sí, me has visto con hombre, pero también porque me ha dado cosita mostrarte mi pareja cuando hacía una mujer, ¿cachai? Pero era como un miedo más de sociedad que de mi familia, porque al final, cuando salí del closet así definitivamente con mi papá lo primero que me dijo fue, ya lo sabía. Fue como, fue un momento como de risa, de pena igual, porque ¿dónde está mi drama? Por así decirlo. Yo, ¿para qué me presioné tanto? Pero en la sociedad sí, po. Como que te marcan muy la homosexualidad. O es uno o es otro, pero no pueden ser los dos. O los tres, ¿cachai? Eh, es cuático porque claro, el lesbianismo político hay muchas que no han vivido eso, como lo insultan en la calle, de que te hagan de repente pseudo encerrona para puro criticarte y cosas así, igual les duele. A uno mismo le duele bastante porque como pucha, tú te tomaste algo que a mí me costó tanto asumir por primera vez llevar a mi pareja mujer a la casa o tomarla de la mano en la calle y cosas tan básicas que de repente siento que las pueden como entender, pero no empatizar completamente. Sí, mira, yo si bien cuestiono por ese lado el lesbianismo como posición política, que creo que es el camino correcto, aunque me duela. Eh, creo que debemos tener una lucha quizás más radical contra este sistema patriarcal, porque hemos marchado, hemos salido a la calle y a las lesbianas o a la población LGTBIQ+, o simplemente a las mujeres, nos siguen matando, nos siguen velando. Entonces, eh, quizás ese sea el camino, radicalizarse un poco más y Claro. ¿por qué no radicalizarse en lo que es nuestro ámbito sexual? Y casi generar como una precuela de la segunda ola de los feminismos, de la revolución sexual que hubo en su momento. Sí, de hecho, yo igual como que quería comentar algo rápido como de vivencia personal. Yo recuerdo lo mismo que decía Tania, cuando era adolescente como que tenía, por ejemplo, un pánico gigante a tomarle la mano a una mujer en la calle. Y me pasó como obviamente conocer chicas y que en general más encima eran como mayores y tenían más confianza y habían tenido pareja y de repente me iban a buscar al colegio y me daban la mano y yo entraba en pánico y lo único que pensaba era como, pucha, me van a pegar en la calle, me van a pegar en la calle, no puedo hacer esto, mi familia me va a odiar. Al final igual es como, bueno, se puede radicalizar obviamente porque uno también lo vivió y espera que obviamente no se siga viviendo, pero ahí yo igual tomé una decisión durante un tiempo, como en el opuesto, y ahí quiero como introducir el siguiente tema, que fue como, a mí también me gustan los hombres, entonces, ¿por qué obligarme a estar con mujeres? Sí puedo obligarme a estar con hombres y así como que parecer normal ante la sociedad. Obviamente es algo que igual uno hace por miedo, ya no lo hago, pero igual como que quería avanzar como al tema, que igual me parece importante tocarlo sobre la heterosexualidad obligatoria, sobre cómo al final existe toda esta presión constante social
de la heterosexualidad obligatoria y cómo nos bombardean constantemente. No sé si podríais como hablarnos más del tema. Sí, o sea, eso es terrible. Yo me considero igual una mujer relativamente masculinizada. De repente, pues así como soy campeona, soy tomboy, aquí voy. Pero yo espero que me vea, sepa o se dé cuenta que soy lesbiana, porque casi que lo llevo acá tatuado en la frente. Pero aún así me preguntan, ¿y tiene pololo? O, o cuando voy a mi casa, bueno, cuando iba, la verdad, quién era mi pareja, era mi amiga, a pesar de que sabían que era mi pareja, porque en sus cabecitas querían seguir pensando de que solo era amiga y en algún momento voy a traer un pololo. Y ahí es donde se da bueno, la heterosexualidad como obligatoria, lo que provoca al final es violencia. Es violencia porque es violento que una persona cuando te vea solamente porque eres mujer te diga o crea así como, oye, ¿y quién es tu pololo? A mí a mí en algún momento me acuerdo de una tía de la U me preguntó así como, oye, ¿tiene pololo? Y me dolió, pues fue como, pero ¿dónde más lo pongo? Así como, ando con la bandera casi todos los días. Pero sí, efectivamente nos obligan a ser heterosexuales y si no lo somos nos castigan. Hay castigo social, hay castigo también por parte de las familias, reprobación. O sea, la terapia de conversión, el hecho que todavía exista esa, perdón por la palabra, pero esa mierda, porque es una tortura. Nos habla de que aún tenemos de esa opresión de que tenemos que ser heterosexuales. Y, y es como, para mí es como de las cavernas, porque, bueno, todavía ocupan electroshock en ciertos países. En Chile hay terapias que implican la violación como método de reconversión. Hay centros que meten a torturas físicas y psicológicas a hombres y mujeres que se declaran parte de la población LGTBIQ+. Entonces, mientras eso siga, nosotros vamos a seguir expuestos. Vamos a seguir expuestos a que en la calle nos peguen, o a que nuestras familias, si somos más chicos, nos lleven a estas terapias, o que, no sé, a cualquier cosa, todo lo que hemos vivido como población LGBTIQ+, o queer, o como nos queramos definir, todo aquel que se salga de la heteronorma es clasificado como paria. Es así de simple. Y ahí es donde si no eres heterosexual, no eres bienvenido. Se te sigue mirando raro, se te sigue preguntando. Entonces, es una cultura que también hay que erradicar. Y por eso me hace sentir, como dije, aunque me duela, me hace sentido el feminismo como posición Es que política. claro, si lo miras así, tiene mucha razón. O sea, nos duela o no, va por el buen camino, va por el buen camino. Y lamentablemente esta sociedad igual es como un poco condicionada a dar un golpe fuerte para entender, por así decirlo. Si no dais ese golpe, como que siempre te miran como suavecito, ya la lesbiana, ya la comunidad, sí, sí, pintemos una cosita en la calle y listo. Pero si lo ponemos como más radicales, despiertan al tiro. Incluso con los mismos movimientos feministas en total, estos años ha sido increíble. Increíble la masa que se ha juntado de solamente mujeres y disidencias sexuales y de género em, para luchar para un mundo como más justo, más que no te sientas incómodo de demostrarte cómo eres y que tampoco te maten por cómo eres. Eso como choca mucho. Y también que la comunidad y el feminismo tienen como en común, siento yo, esta es palabra totalmente mía, que tienen en común. A las dos comunidades nos matan por simplemente el hecho de ser como somos, Sí. por haber nacido así. Es que hay que entender que tanto para las mujeres como para las disidencias sexuales, la población LGTBIQ+, tenemos el mismo enemigo político, que es la sociedad heteropatriarcal. Ujú. Pero
yo creo que ahí es donde tenemos que hacer una diferenciación. Porque si bien tenemos el mismo enemigo político, no tenemos las mismas demandas. Entonces podemos trabajar juntos, pero no revueltos. Claro. Porque cuando nos revolvimos, hay quienes quedamos de lado. Y por lo menos yo lo que critico del feminismo que hoy, por lo menos yo he vivido en la región, eh, y es que a la comunidad LGTBIQ+, o a las mujeres lesbianas dentro de una colectiva feminista, que en donde hay más mujeres heteros cisgénero, eh, casi que se olvidan de que hay una mujer lesbiana y se olvidan de que esa mujer lesbiana también sufre por el estado heteropatriarcal, pero de otras formas, además de las que sufre por ser mujer. Entonces yo creo que ahí también, donde más sentido es que las mujeres lesbianas, o por lo menos las mujeres que salimos de la heteronorma, eh, no, trabajemos colectivamente. Y ahí es donde, delante les dije, que en Latinoamérica no pasaba que las mujeres lesbianas o bisexuales en conjunto no trabajan juntas, no tienen una red. Acá casi no existen agrupaciones de mujeres lesbianas. La mayoría están en Santiago y serán, no sé, quizás hasta te las junto con los dedos de una mano. Y creo que eso falta porque tenemos demandas distintas a una mujer heterocisgénero, y eso hay que reconocerlo. No, no odio a mis compañeras mujeres, porque entiendo de que cada una sufre la opresión y la entiende, la vive y la desarrolla y no sé, lo que sea, según su experiencia. Y su experiencia no trae el ser discriminada por ser lesbiana, por ende, por mucha empatía que haya, se olvida. Y creo que incluso es legítimo, creo yo, porque tienen otros objetivos de lucha, distintos a los de nosotros. Podemos trabajar juntos, pero ahí ya, o por lo menos, eh, para mí esa es la tesis, porque en todas las colectivas feministas que he estado me ha pasado. Y también trabajando con colectivos solamente de la población LGTBIQ+, donde hay hombres gays, mujeres lesbianas, hombres, mujeres trans. eh, Igual se vuelve a tener una escala en donde, con todo el respeto a mis compañeros, a mis queridos primos gays, lo cual no les quita lo macho a todos. ¿Ya? Y se toman los espacios y se olvidan de que están las mujeres lesbianas, se olvidan de que están las mujeres trans, eh, se olvidan de nosotros. Entonces, tampoco veo como un espacio viable para trabajar conjuntamente, así como siempre juntos. Debemos trabajar juntos, pero también con ellos no revueltos. Pero ahí va más por un tema de poder, que nos guste o no, los hombres, mientras no derroquemos realmente este sistema heteropatriarcal, van a seguir teniendo poder, sean colas o sean heterosexuales o incluso un hombre trans. Eh, Tengo amigos que son hombres trans y como pasan tan piola como hombre, y no les dicen nada, pero a una mujer transexual, que quizás se le nota un poco más cuando, en la transición, sufre. ¿Y qué pasa al final? Las mujeres transexuales, básicamente la única fuente laboral que tienen es la de, no me gusta llamarlo comercio sexual, pero es la de prostituirse, porque no aceptan otros trabajos. Entonces, las mujeres disidentes sexuales tenemos otras demandas, distintas a las mujeres heterosexuales cisgénero, no distintas a las de la población LGTBIQ+, pero sí creo, o sea, por temas de poder, como lo dije, por este sistema, creo que es mejor trabajar separados de los hombres cisgéneros gay. Hoy en ese sentido, yo por lo menos creo que estoy totalmente de acuerdo. Como que, bueno, lo hemos hablado, no recuerdo si en el primer capítulo, pero sí lo hemos hablado como personalmente, como grupo, de que sí existen como muchas categorías. Como que, claro, está la comunidad LGBTQ+, ¿cachai?
pero siempre están como las subcategorías y como que está la lucha de el hombre gay, que ni siquiera entra de repente el hombre trans gay dentro de eso, sino que es el hombre cis gay que está como adelante, que tampoco tiene una panorámica de clase, sino que es como ya, peleemos por el matrimonio, que no está mal, ¿cachai? Pero nos siguen matando todo el resto. Y siempre en el Pride, por ejemplo, está el Gran Pride, que además es súper comercial, y estamos como todos los grupitos en el bloque contrahegemónico en una calle, donde estamos como todos los trans, están las disidencias sexuales y estamos ahí como, oigan, nosotros existimos, nos siguen matando, por favor pónganos atención. No todo es como full colorido, como que estamos orgullosos, pero no hay que olvidar que hay una sociedad que todavía nos sigue invisibilizando caleta. Y en ese sentido, como que igual es cierto, o sea, claro, como que todas las luchas en este momento de la comunidad o de lo que es el feminismo no se está enfocando necesariamente en visibilizar estas realidades. De hecho, como que hace poco, estudiando para esto igual, leí como una frase que decía que efectivamente parte de la heterosexualidad obligatoria era que teníamos que buscar etiquetas y teníamos que conformar etiquetas porque la sociedad desde el momento, incluso antes de nacer, asumía tu identidad y tu sexualidad. Como que, no sé, en el caso de embarazarse era como ya, va a ser niña porque tiene vulva y va a ser mujer y al ser mujer tiene que estar con un hombre. Y en ningún momento se cuestionan esa norma, como que es algo que solo pasa y, y uno lo ve en todas partes y es como desde el crecer y no tener visibilización en ninguna parte de que, no sé, por ejemplo, la clásica de que si uno es chico y es como medio masculino y naciste con vulva, es como, ah, la María Tres Coco. Y pasáis toda la infancia con un bullying horrible de, no, es que es muy machita, es que mírala cómo anda, es que tenéis que ser más femenina, es que la conducta, y además ni siquiera es como solo en cuanto a la sexualidad, sino como todo el englobe de tu conducta, como que tu conducta debe ser para tú estar como sumisa frente al hombre, y uno es como, esto no puede ocurrir, tampoco se pueden replicar las dinámicas después, como, ¿por qué todo el tiempo me estáis obligando a ser sumisa? Es brígido como el detrás social de que al final igual las lesbianas están súper marginalizadas, pues como que existe una visibilización por donde se mire y tienen que como tener esta lucha constante de, oigan, existimos, nos siguen matando, quizá no es la misma lucha por lo mismo que tú decías, pero no significa que no esté la violencia ahí. Sí, efectivamente. Es un tema complicado igual. A veces, o sea, lo digo que es complicado llevarlo con compañeras feministas de los géneros que a veces se ofenden cuando uno les comenta esto. Pero es una realidad que las mujeres lesbianas vivimos marginadas y si no nos hacemos visible y si no nos convertimos en una disidencia sexual visible en donde vaya uno defienda su existencia, simplemente pasamos por, no sé, o sea, a mí eso me explica de por qué en Latinoamérica no tenemos redes lesbofeministas, por ejemplo. O sea, la única red lesbofeminista más grande que conozco son dos acá en Chile, que es una Rompiendo el Silencio y la otra es Amiga y Tapaño, Amiga y en la Casa. Había ahí en la casa, creo que era. Sí, Amiga y en la Casa. Pero fíjate, se siguen a veces haciendo cargo de, no, no voy a decir que no es políticamente correcto. Ya, filo. Um, son las únicas dos redes que conozco y es porque las lesbianas no han invisibilizado tanto a las mujeres que salgan del cisgénero, de la heteronorma, nos invisibilizan demasiado. Y yo creo que ahí tenemos el gran desafío de trabajar juntas, incluso a los no binarios, yo creo que hasta con ellas podemos trabajar, porque el no binario no sé cómo lo va a vivir. Eh, es algo relativamente, es una forma de definirse relativamente nueva, hoy por lo menos para Latinoamérica, y no sabemos cómo, yo no sé cómo lo van a vivir, lo van a vivir
tan mal como lo han pasado quienes han salido del closet siendo gays o lesbianas o transexuales, o va a pasar más piola porque ya hubo una lucha detrás que ha tratado de normalizar que la identidad y la sexualidad puede ser diversa, debe fluir y no debe quedarse no es estática. ¿Entiendes? Entonces, para mí eso va a ser interesante verlo. Pero creo que, o sea, por regreso soy pesimista. Siempre me imagino el peor escenario y ahí creo que es donde debemos trabajar juntos para que no vivamos lo que hemos estado viviendo. Y para hacernos visibles, creo que nos falta tanto. A mí me da tanta pena no tener un grupo de mujeres lesbianas a las cuales llegar y decir, oye, pucha, estoy chata de que no sé, de que los grupos feministas no nos pesquen, o estoy chata de ciertas conductas de cierto eh, colectivo, colectivas que se definen feministas y eh, tienen conductas violentas o derechamente tratan de invisibilizarnos a quienes somos mujeres lesbianas. No tener ese espacio, a mí igual me duele, me gustaría tenerlo. Porque no es lo mismo hablar con un hombre gay o con un hombre transexual o una mujer transexual, a que dos mujeres lesbianas hablen entre ellas. Vivimos de forma tan distinta. Creo que me siento como un poco chocada porque me pasaba lo mismo sin tomarlo como un igual, sino que cuando yo me identifiqué como no binaria, no conocía a nadie. Po. Era yo y los videos de TikTok de repente o los videos de YouTube que explicaban el tema. Y era, hasta que conocí a Cameron y pudimos compartir tanta experiencia y fue tan bacán conocerlo. Y pucha, es verdad, como que una se siente tan sola de repente por no tener como alguien que tiene tu casi mismas vivencias, porque obviamente no todo va a ser exactamente igual, pero casi lo mismo, poder conversarlo, poder reflexionar acerca de eso y que surja tanto que se conformara un grupo que sea protegido, que se sienta como un grupo de apañe, donde puedas decir lo que pienses, lo que sientes y que sea escuchado y que se luche por ello, básicamente. Yo obviamente no sé la experiencia de ser lesbiana, pero sí me han llegado a tirar ciertos comentarios, eh, como por así decirlo, que piensan la gente que yo soy lesbiana, porque igual yo me he visto de forma muy o más o menos masculina. Entonces, lo típico de camiona, ¿por qué te sentáis así? Por el típico levantar la pierna en forma de B, que es más cómodo que la cresta. Es tan real. Sí. Es que me encanta, de verdad me encanta. Y todavía me miran raro por esa tontera y como que igual apaño bastante a mi padre porque mi papá siempre le dio lo mismo. Fue como ya, que se sienta así, la weá. Sin pensar lo otro, o quizás sí, no lo sé. Pero volviendo al tema, eh, llega a molestar, como no poder contárselo a alguien que te entienda, porque yo igual siempre me crié y junté con muchos hombres, entonces no entendían lo que yo vivía. O sea, me podían decir ya, pero tranquila, tontería, bla, 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 pero era solamente nanay y al final no era comprensión, no era empatía, no había eso. Y tampoco había eso con las mujeres, porque tampoco eran mujeres que le gustaban mujeres, ¿cachai? Entonces, falta mucho ese apañe y yo creo que de verdad las lesbianas lo necesitan mucho, porque son demasiado invisibilizadas, también han sido muy sexualizadas en la historia y necesitan sacar la voz. Más allá de tener solamente dos grupos acá en Santiago, tener más en región que se dediquen solamente a este punto para que no todas, para que todas se sientan con un apañe, pase lo que les pase. Más allá de igual hay aplicaciones de vamos juntas o voy contigo, también hay otra, pero al fin y al cabo son aplicaciones que te van a servir para cuando te está pasando algo. ¿Y después? Sí, sin ¿Qué duda. sucede después? Completamente de acuerdo, pero yo creo que
Yo creo que va a pasar. Yo tengo fe en las nuevas generaciones. Voy a contar una anécdota. Eh, pero me pasó que una niña de 11 años, hija de una amiga que hace muy poco se descubrió bisexual y que está con una mujer, la niña tiene 12 años y ella siempre dijo, no, yo soy hetero, y hace muy poco llegó y le dijo a la mamá, ¿sabes qué, mamá? Soy bisexual, y me declaré a mi amiga. Pero mi amiga me dijo que ella llevaba 2 meses pololeando con otra niña. Bueno, pero, ay, esto suena, no sé, pero yo flipé, así como que yo quedé así como, ¿qué? ¿Qué? De verdad. 12 años y la tienen súper clara, o sea, siento yo, respecto a cómo vivir ellos su sexualidad, su forma de amar. Eh, entonces, tengo fe en ellos. Tengo fe también en nosotros que vamos pavimentando un camino. Eh, y espero poder pavimentar un buen camino para que ellos no sufran lo que sufrimos, por lo menos lo que yo sufrí y lo que tantos otros han sufrido, que no hay comparación incluso con lo mío, que han muerto, a quienes han matado, Nicole Saavedra, el caso más emblemático para nosotras. Eh, entonces, dato importante, el 7 de marzo es el Día Nacional de el Día Nacional en contra del lesbo odio, por Susana Sangüesa, que la mataron por odio. Y siempre me he preguntado por qué nunca nos hemos preparado como nos preparamos para el 8M. ¿Por qué nunca hemos hecho algo para recordar que la violencia hacia las lesbianas existe? No, no hacemos nada. No se acuerdan ni las feministas ni nosotras. ¿Ya? Y ahí es donde creo que nos va a costar. Somos una generación que sufrió, que tiene miedo a mostrarse. Eh, yo recién a quienes veo muy libremente por la calle son a gente menor que yo. O sea, por ejemplo, yo me crié en San Javier, que es un pueblo chico, Infierno Grande, y en su momento era como la única lesbiana, así como, hola, acá soy yo, lesbiana 2010, y era lesbiana en San Javier, y hoy día voy a San Javier, y son todas lesbianas, todas las cabras chicas son lesbianas, bisexuales, tomboy, y es como, weón, en San Javier, que es un pueblo más chico, no sé, pero de verdad creo que ahí hay esperanza. Hay esperanza y nada, espero que también la nueva constitución sea eso, poder pavimentar mejor el camino para las niñas, para que puedan decidir sobre su identidad a medida que también va avanzando su edad y su madurez, eh, porque creo que ahí también hay una deuda con ellos, Ujú. hay una gran deuda. De hecho, igual es interesante lo que tocaste, de que efectivamente las pocas veces que se hace algo el 7 de marzo es para el 8 de marzo, no es como por lo que implica el 7. Y es súper heavy, porque al final, bueno, nosotros igual lo hemos estado hablando harto, lo hablamos también en el capítulo de discriminación y marginalización que hicimos, de que efectivamente hace poco mataron a 2 lesbianas y no se viralizó, como que ¿cuántos lo viralizamos? No se marchó por eso, no se salió a la calle y por más que lo viralizábamos, no existió como una real organización, salió muy poca gente a manifestarse y pasamos, ahí quedó. Entonces al final igual, bueno, yo igual como que separo, me enoja más con la comunidad que con las mujeres cis hetero feministas, porque igual entiendo que no sean sus vivencias, como lo que hablábamos delante, pero de la comunidad sí, y nos falta como tanto enganche, como de apañarnos, como, ¿por qué sí se sale lo mismo que hablábamos delante? Por el hombre gay que mataron y las lesbianas, y las trans, y los trans. ¿Dónde quedamos los demás? Como, ¿por qué no estamos en la calle? ¿Por qué no está la manifestación en la calle? Y por último, si no en las calles, ¿por qué no saturamos las redes? ¿Por qué no nos estamos organizando? ¿Y por qué nos falta como tanta unión? Yo creo que igual está el detrás que tú también comentabas de que habemos muchas generaciones que todavía seguimos con mucho miedo, pero aunque tengamos miedo, como podemos hacer cosas, ¿dónde nos falta esa
esa unidad y una empatía de cosas que todos vivimos, como que son vivencias que por último en su base existen cosas comunes. Todos tenemos miedo de andar en la calle, todos tenemos miedo a que nos maten, todos tenemos miedo porque nos criaron diciéndonos, no, está mal que tú seas diferente, y en realidad no es que seamos diferentes, solo somos. Entonces estamos como todo el rato con esa cuestión y nos falta como tanto avance, como de decir, ya, unámonos, hagamos las cosas, tengamos conciencia y por último apoyémonos, como, ya, démosle el protagonismo, pero vayamos detrás, demos el alcance, mostremos que somos hartos, pero ¿dónde estamos? Como que quedamos ahí, en un rinconcito, y siempre oculto, y que no sé, y eso es una cuestión que igual me da lata, de que por ejemplo, no sé, que si le pasa a alguna lesbiana, se muevan las lesbianas. ¿Y por qué no los apañamos? Como que, insisto, el protagonismo que la tengan las lesbianas, porque es su lucha, pero que las apañemos, que estemos detrás, que les demos el soporte de decir que existimos y que somos varias y que estamos ahí y que la lucha al final es en conjunto, como que debiésemos apañarnos más. Igual es como una crítica. Obviamente en el feminismo también debiese ser, como que deben apoyarnos, como yo creo que es una lucha conjunta. El sistema patriarcal, mientras sea heterosis normado, tampoco se va a acabar, va a seguir perpetuando un montón de cuestiones, pero es súper heavy que al final nos sintamos como al margen, tan al margen como todos. O sea, bueno, en este caso, Tania ocupa pronombres neutros, entonces como que todo el rato tiene que estar validándose constantemente, como diciendo, oye, no soy ella, no soy él, soy ella, como existo, no tengo un carnet, no puedo tener un carnet. Habemos muchos no binarios que, por ejemplo, bueno, igual estoy un poco desviándose del tema, que optamos al carnet de chico o muchos que también optaron al carnet de chica porque nos sentíamos igual identificados, porque teníamos como esa apariencia y nos iban a respetar porque íbamos a tener un nombre. O sea, es algo tan básico como pelear por nuestra existencia a ese nivel como comunidad y que como que nadie lo note, pues como que estamos ahí. O sea, no sé, Tania, por eso digo como el caso más que yo, porque a mí ocupo pronombre masculino, no soy trans, o sea, no soy un hombre trans, pero sí soy trans masculino dentro del no binarismo, pero Tania que está como justo ahí, como que le toca no tener un carnet, no tener su pronombre, no tener un reconocimiento, que en las pegas los hinchen. Ahí, por ejemplo, también el lesbianismo, porque conseguir una pega tiene que ser tan difícil de repente porque tampoco se toma de que tengáis que estar ocultándote todo el rato, como esta permanencia en el closet y que por más que se diga, no, hoy en día no existen los closets, deconstruyámoslo, y es como, no podías llevar a tu pareja a la pega, no podías hablar de esto en la pega, hay trabajos donde directamente te pueden rechazar por considerarte desviada, entonces se da mucho en la educación, por ejemplo, lo que más peleamos es como ¿por qué no puedo ir y decir en mi pega como profesor que, no sé, en el caso de una profesora que soy lesbiana, como en qué afecta? ¿Por qué el profesor puede hablar de su esposa y yo no puedo hablar de mi pareja? Entonces como que al final es un tema de fuerte que hay detrás, po, que no se toca con esa Ujú. fuerza. Sí, y aquí yo creo que hay dos problemas fundamentales. Primero, lo que hablaba Cameron respecto a las lesbianas. Por ejemplo, ¿por qué no hacemos nada por el 7? Y ella dijo, el miedo. Y yo también creo que es el miedo. O sea, la mujer lesbiana, o sea, yo por muy visible que sea, yo sigo teniendo miedo. Yo salgo a la calle con miedo, yo voy a todos lados con miedo, a todas partes. Tengo miedo, sobre todo en mi candidatura, que alguien me venga a funar por lesbiana. Puede pasar. Eh, entonces creo que el miedo nos ha paralizado mucho, mucho. Eh, y espero no siga pasando. Espero podamos salir de ahí y darnos cuenta de que no solo existe el miedo, o de que podemos enfrentar el miedo, de que juntas podemos hacerlo. Y respecto al no binarismo, wow, cabres, les toca una lucha bastante grande porque es instalar que ya no solo existen los gays y las lesbianas y los trans, que antes ya era como ya, bueno, ya, ok.
ok, por lo menos los trans van para mujer o para hombre, entonces ya, lo entiendo, seguimos con el binarismo. Mujer es lesbiana, ya, es mujer. Hombre gay, es hombre. Pero quienes son no binarios eh, tienen una gran lucha de visibilizarse eh, para luego concretar sus derechos. Porque si no, porque lo que ustedes hoy día no se reconocen son sus derechos a la propia identidad. Entonces, es algo tan básico, pero por desgracia aún existen generaciones como la de mi familia, como la de mis tías, que hoy están gobernando y que no van a entender y no van a querer entender. O sea, no van a querer. Eh, Simplemente porque lo que ellos conocen les cae bien, lo entienden bien, se sienten cómodos, no van a salir de su zona de confort. Entonces, a la lucha no binaria se le viene una gran lucha y espero que todos podamos apañarlas, por lo menos yo trato de hacerlo. De hecho, de repente, igual como que eh, trato de involucrarme más en leer sobre el nominalismo o sobre otras formas de identificarse. Igual uno tiene que ir autoeducándose al final del día, porque no tenemos una educación sexual integral ni en la media, ni en la básica, ni en la universidad. Que ahí es donde, no me acuerdo qué lo tocó, pero falta una educación tremenda, y ahí es donde la ESI hubiera sido un gran paso para avanzar, pero no la tenemos. Y espero la podamos tener eh, con la nueva constitución, o sea, lo espero. Para mí ese es un espacio de esperanza, un espacio donde eh, podemos construir un Chile distinto. Para cerrar el tema, le quiero igual enviar un apoyo a los no binarios de España que están luchando por su identidad de género con una huelga de hambre hoy día empezaron, así que les vaya bien. Lo escuchen o no, gente de España, que les vaya bien, les mando todo mi apoyo, todo mi apoyo. Aguante, aguante el escabel. Aguante totalmente. Bueno, un poco como volviendo al tema y como para zanjar. Igual, obviamente, quedan algunos temas que queremos tratar, queda un poco de tiempo, pero me interesaba como hacer esta pregunta porque siento que igual es como un poco más concreta para igual la gente que no sepa y que quiera educarse. em, ¿Cuál sería, igual según tú, la lucha en sí del lesbofeminismo? Y si es que no quieres hablar del tema porque igual es válido o es muy complicado concretar las luchas, que igual siento que es importante visibilizar cómo afecta el machismo a las lesbianas. Como que al final es algo que no se toca mucho y lo mismo que tú hablabas, igual nosotros tenemos gente que es heterosis que nos escucha, entonces igual sería como interesante también plantearle así como cómo afecta el machismo y cuáles son sus luchas, por qué también es como feminismo, por qué están en contra de esto. Uy, del feminismo, ¿cuáles serían, como cuál sería su lucha? Yo creo que en Chile y Latinoamérica es eh, levantarse, construirse, visibilizarse. Creo que tenemos que empezar por ahí. Si bien las mujeres lesbianas se sabe que existimos, pero como bien hablábamos, seguimos siendo marginadas. Eh, y es ahí, creo que esa es la gran lucha, por lo menos desde región. Lo hablo desde región, desde una región súper machista, súper patronal. Eh, para mí ese, por lo menos, es como lo que tiene que venir. Sobre el tema del machismo, de cómo nos afecta, caleta, caleta, o sea, es terrible. Por ejemplo, yo que en este momento voy a un cargo de poder, básicamente, de forma automática, yo masculinicé mi imagen. Yo antes tenía el pelo largo, me veía muy femenina, y lo mismo hice cuando fui presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Talca. Y lo hice inconscientemente, pero después uno ya leyendo se da cuenta de que no fue tan inconsciente porque es una estrategia. Es una estrategia para que en un mundo de hombres te puedan mirar como un poquito más igual y te puedan traer como un poquito más de respeto.
Eh, y es terrible porque uno de hecho ve a los grandes liderazgos a nivel mundial incluso, y tú las ves de pelo corto. O si pueden no tener el pelo corto, pero sí pueden tener actitudes bastante masculinas, pero de poder, ¿ya? Eh, no de cómo vestirse, sino de cómo trata al otro, de cómo se desenvuelve. Tienen que ser mucho más, tenemos que ser mucho más duras y más violentas incluso. Porque si no, mm, por lo menos en este ámbito no te pescan. Eres mujer y además eres lesbiana, ¿quién eres tú? Entonces, la única forma, por lo menos, que yo he usado como estrategia es siempre masculinizando mi imagen. Y eso da poder, es brígido como da poder. Por ejemplo, antes de que me cortara el pelo en la federación, cuando era presidente de la federación, yo lo tenía largo y tuve una reunión donde me trataron, ay, usted señorita, tanto, tanto, y usted señorita, y esta chiquilla, y así como, y yo soy una chiquilla, no soy una cabra chica, no soy una señorita, soy una autoridad, pero así, yo era pasada Teresa en ese momento, así como, soy la presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Talca, ¿quién me viene a tratar así? Entonces ahí ya me puse modo como, aquí me voy a respetar y casi automáticamente lo primero que hice fue cortarme el pelo. Y luego vestirme con camisas de franela, como caleta ahí. Y ahora hice lo mismo, tenía el pelo largo, bien bonito, y no lo volví a cortar. Pasa mucho eso, sí, en realidad estuvo muy bueno y ahora igual como que para ir cerrando queríamos como preguntarte si nos podía contar un poco de tu candidatura para también como viralizar un poco en lo que sea el Distrito 17, para que sepamos como en este momento cuáles son como tus postulados, por qué votar por ti, aprovechar un poquito como la campaña. Sí, o sea, más que quizás incluso hablar de mi campaña, por lo que me he dado cuenta es invitar a la gente a que se informe de este proceso. El 11 de abril vamos a tener un hecho histórico. Por primera vez vamos a elegir a personas para que escriban la Constitución, cosa que nunca en la historia de nuestro país ha existido. Y además vamos a tener el primer órgano constituyente paritario y con escaños reservados a pueblo originario. O sea, Chile hoy día está siendo vanguardia en temas de derecho constitucional. Eh, Así como yéndome para el lado leguleyo. Ahora, para el hecho histórico, es demasiado importante que todos, todas y todas vayamos informados y sepamos por quién votar. Eh, Esto nació porque ya estamos cansados de que nos pase lo mismo de siempre. Es decir, estamos cansados de los mismos de siempre, porque la política no es mala. Quienes hacen política en estos momentos son los malos. Entonces, tenemos hoy día la oportunidad de no elegir a los mismos de siempre, de no elegir a quienes tienen el poder. Por ejemplo, acá tengo a un ex senador, que no voy a decir su nombre porque toda campaña, sea mala o buena, es buena campaña, pero tiene plata, ha estado legislando, era del rechazo, y hoy día está postulando a constituyente, o sea, perdón, como lo voy a decir, pero ¿qué persona más cara raja? O sea, primero no quería y ahora estáis postulándote. ¿Para qué? Para seguir manteniendo los privilegios que hoy día tienes. Y no me lo pueden venir a negar. Por algo antes lo negabas y hoy día por algo te quieres hacer parte, porque quieres ir a disputar el poder de ese espacio. Entonces, a lo que yo les invito es a que se informen. Infórmense de cuáles son los candidatos a constituyentes de su distrito, cuáles son las propuestas que tienen, infórmense si votó rechazo o votó apruebo, cosas muy importantes. Y hagamos carne también lo que pedíamos en las calles. No más corrupción, no más de lo mismo. Y también invito a que crean en los jóvenes. Siempre dicen que los jóvenes no hacen nada, que los jóvenes aquí, los jóvenes allá. Para el estallido social fuimos los protagonistas de este movimiento. Y es porque queremos cambios. Entonces, si no nos dan los espacios, si no creen en nosotros, no va a cambiar nada. No, o sea, no va a pasar lo que quizás
quieren que pase porque van a seguir confiando en los mismos de siempre. Y no votemos por la derecha, porfa. Es como, porfa, no queremos más de lo mismo. No queremos más de lo mismo. Y respecto a mi candidatura, tengo pilares, 4 pilares. Primero, la democracia, la participación directa. Creo que es sumamente importante que los territorios estén muy vinculados con las candidatas a la convención. Para mí es súper importante. De hecho, ya trabajamos en una propuesta de gobiernos locales constituyentes para poder trabajar con quienes salgan de gobernador, alcaldes, concejales, en los territorios, armar asambleas o cabildos barriales, plebiscito, lo que sea necesario para poder asegurar la vinculación. Y además también estamos trabajando en una propuesta de reglamento de asambleas, en donde incluso puedan vetar a quienes sean convencionales de la asamblea, porque llevaron posturas que no nacen, por ejemplo, de la asamblea comunal, o de la asamblea distrital o provincial. El segundo es una constitución feminista y disidente sexual. Ahí es lo básico es que primero se entiendan que no hay una familia, son las familias, que los derechos de los niños, las niñas sean respetados, sean respetada la identidad de ellos, de ellas y de todas las personas. O sea, para mí son cosas muy básicas, o sea, identidad. Medio ambiente sano. Porque no sirve de nada tener una nueva constitución si el día de mañana no vamos a tener un país el cual realmente habitar, o dejarle un país a las futuras generaciones, un mundo el cual podamos habitar. Y ahí es donde yo me engancho del derecho a un medio ambiente sano, porque ese concepto y esa como parte del derecho medioambiental pone al centro a las personas y a la naturaleza, porque al hablar de un medio ambiente sano, no solo lo que produce, por ejemplo, no sé, cualquier fábrica, no nos debe afectar a nosotros, sino que además no debe realmente afectar de forma negativa a la naturaleza, sino que debe mantenerla sana. Por eso me gusta mucho ese concepto. Y por último, descentralización. Como soy de la región, creo en la descentralización económica y política. Creo que las comunidades tienen el derecho de poder decidir su proyecto de vida en comunidad, y para eso necesitamos poder tener decisión en nuestros territorios y además tener plata para llevar a cabo sus decisiones. ¿Por qué? Porque las platas vienen todas de Santiago. Por ejemplo, no nos serviría de nada tener una descentralización política, es decir, tratar de poder tomar decisiones si me siguen mandando la plata de Santiago y que la letra chica dice que solamente la puedes ocupar para A, pero los vecinos y vecinas dicen, no, pues yo lo quiero para B, o lo quiero para 42, o lo quiero para darme una voltereta, lo que sea. Eso lo deciden, lo debemos decidir nosotros, porque es nuestro proyecto de vida el que está en juego también. Gracias, Eliana. De verdad, pucha, estuvo súper interesante, aprendí caleta, así que de verdad, muchas gracias por la instancia, por el tiempo, por juntarte con nosotros. De verdad, es súper interesante que se toquen estos temas, así que te lo agradecemos montones como equipo. No sé si Tania también quiere decir algo. Nada, que muchas gracias, de verdad. Es mucho el aporte que nos entregaste al podcast y me decía ser nuestra primera invitada, es un honor. Muchas gracias. Y eso, un placer conversar contigo y contar nuestra experiencia para poder lograr una comunidad mejor, un país mejor, que eso esperemos que salga con la nueva constitución también. Que no solamente sea la constitución, sino que también cambie la gente. Efectivamente. Yo primero, o sea, darle las gracias, insistirle con eso. No hay espacios para hablar de estos temas y que se abran. Es muy bueno y es un gran paso. Así que cada vez están dando un gran paso. Gracias, muchas gracias. Me siento honrada por la invitación y solo por último comentarles, la Constitución va a ser la base de un nuevo Chile, pero no va a cambiar todo. Entonces tenemos que estar atentos porque nosotros vamos a tener que acercarnos a esos cambios, porque solo va a abrir caminos, va a abrir opciones, pero no va a traerle la casa digna a todos y todas de forma como así, de mágica. Va a seguir habiendo lucha, así que eso y gracias, fue muy bacán, me sentí muy
cómodas. Gracias por eso también, no todos los espacios son cómodos para discutir. Así que muchas gracias por eso. Igual dejarte invitada y dejar invitadas también a quienes nos escuchan para el próximo jueves, que también vamos a traer a otro invitado para hablar de transfeminismo, también en el contexto del 8M y lo que son las luchas disidentes. Así que, bueno, ahí vamos a seguir dando espacio a la lucha. Muchas gracias por todo y nos despedimos por hoy. Muchas gracias, cuídense, tomen agüita y que esté muy bien.